Bueno, es un gusto tenerles aquí como público, al autor y a quienes van a hacer presentación de este libro. Así es que yo creo que, pues, para motivarnos, vamos dándoles un aplauso. Bueno, voy a ceder el micrófono a la editorial, a Salvador, para que les dé unas palabras y luego Alondra será la moderadora. Bien, buenas tardes. Agradezco a todos su presencia. A nombre de la editorial también quiero agradecer a la Fundación Romero Avaroa, pues este magnífico espacio que nos brindan. Y es un gran gusto y un gran honor para Puerta Abierta poder completar un sueño precisamente con la presentación de esta novela de Tichy en Bielefeld. El culpable de todo tenía que llamarse Salvador, es Salvador Velasco, porque fue el autor intelectual de esta novela y realmente es un texto formidable, lo recomiendo ampliamente y insisto, quiero agradecer a toda su presencia de manera muy particular, pues a Fundación Romero Avaroa, y pues los dejo precisamente con la moderadora. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Yo les voy a leer un poquito de la trayectoria tanto del autor, Gerardo Cham, como de Salvador Velasco. Comienzo con Gerardo. Gerardo Cham es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado 5 novelas, entre ellas Viaje a los Olivos, Bajo la niebla de París, Snapshot, El hombre higiénico y Bastardos. Como analista de discursos ha publicado también más libros, entre ellos Teoría del discurso, La rebelión zapatista en el diario El País, Fernando del Paso, Vértigos del cuerpo, Rupturas de la historia, Discurso mítico en el reino de este mundo, Discursos paralelos en retablos populares, y además de ello, actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de Guadalajara, y es un gran gusto para nosotros tenerlo aquí por su gran trayectoria, aparte de su magnífica novela. Ya van a escuchar ahorita los diálogos entre ellos dos. Aparte tengo entendido que son viejos amigos. En la presentación del libro de Salvador ya estuvo presente Gerardo y ahora lo hacen al revés, entonces eso la verdad se me hizo muy padre. Ahora les leo un poquito de la trayectoria de Salvador. Déjenme nada más, está más difícil. A ver. No, ya, gracias. Salvador Velasco es originario de Jalisco, Limán. Fue coordinador, junto con Rafael Araiza, del suplemento cultural Ágora del Diario de Colima, de 1980 a 1982. Hizo su licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara. Obtuvo su maestría en la Universidad de Los Ángeles, California, y su doctorado en la Universidad de Michigan. Es autor del libro Visiones de Anáhuac y numerosos artículos publicados en revistas tanto nacionales como internacionales. Asimismo, ha dado conferencias en congresos académicos realizados en América Latina, Estados Unidos y Europa. Un fuerte aplauso para Salvador también. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Ellos dos van a entablar un diálogo un rato. Les digo, ya se conocen muy bien, entonces vale la pena dejar que ellos tengan su propia dinámica. Yo me voy a poner un poquito acá y al final vamos a dar pie a preguntas, respuestas y comentarios de la novela. Insisto, está muy interesante y ahorita van a saber más de su contenido. Adelante y fuerte aplauso a nuestros grandes invitados. Gracias, Alondra, por tu amable presentación. Gracias a todos ustedes por su presencia esta noche en que estamos presentando Tichy en Bielefeld. Para mí es realmente muy emotivo hacer esta presentación de mi gran amigo Gerardo Cham, porque yo creo que en la amistad es muy importante la reciprocidad, ¿no? Y él tuvo la gentileza de escribir un ensayo de introducción maravilloso en realidad para mi libro titulado A las 9 en punto,
cine, viajes y literatura, publicado también por el sello de el sello de Puerta Abierta, Editores, y se presentó aquí en Colima. Y Gerardo no solo hizo la introducción del libro, sino que también tuvo la gentileza de venir desde Guadalajara para presentar a las 9 en punto. Entonces ahora me toca a mí, me da mucho gusto poder corresponder tu gesto, Gerardo. Y lo que yo hice, pues, una serie de comentarios, escribí algunas preguntas, y lo que vamos a hacer es una especie de conversatorio sobre temas que giran alrededor de la novela, ¿no? Debo mencionar que Gerardo ha publicado 6 novelas hasta el presente, y vamos a empezar con la primera imagen. Aquí tenemos los títulos de las primeras 3 novelas, que son Viaje a los Olivos, Bajo la niebla de París, El hombre higiénico. Y bueno, Bajo la niebla de París se lleva a cabo precisamente en la ciudad de la luz, París, y a partir de ahí yo le digo a Gerardo Gerard, ¿no? Sigue, por favor, Jaime. Y bueno, tenemos aquí Snapchat, que con esta novela tuvo Gerardo una mención honorífica en el Premio Planeta, y me parece que es como un antecedente de la novela de Tichy, porque también hay una serie de relaciones entre un pintor y un fotógrafo. Bastardos, que es una película, es una novela, parece película en realidad, que está ambientada en Los Ángeles, California. Me da mucho gusto decirles que la primera imagen es un avión que está volando en un aeropuerto, y mi casa, su casa, está ahí a 5 minutos del aeropuerto, y Gerardo se inspiró en esa imagen y fue la primera que hizo de Bastardos. Y bueno, y es un tema relacionado con la ciudad de Los Ángeles y los problemas raciales, ¿no? Y bueno, viene Tichy en Belleville, que es la novela que estamos presentando en esta noche, y debo decirles que tiene también por ahí un manuscrito que está muerto de risa ahí en su escritorio, que se llama Retablos Salvajes, y está ubicado en las Salineras de Cuyutlán, que a mí me parece un texto excelente y que ojalá algún día pronto lo podamos ver publicado. Y claro, ahorita está en plena producción Gerardo con una novela que tiene un título provisional, que lo puedo decir, o se llama Top Model, y parece que va a ser una excelente novela también. Bien. Adelante. Bueno, me gustaría empezar esta conversación, Gerardo, trayendo presencia a un escritor que a mí me gusta mucho y que sin duda muchos de ustedes han leído, que es Haruki Murakami, nacido en 1949 en Kioto, en Japón. Y bueno, es un autor de culto y quizás el autor más japonés que se conoce en muchas partes del mundo. Y bueno, Murakami siempre su nombre suena, ¿no?, como candidato al premio Nobel. Y es mi candidato y también de los Simpsons, ¿no? Los Simpsons constantemente están diciendo que Murakami va a ganar el premio Nobel de literatura. Y bueno, quizá han visto la película Drive My Car, que es la película que ganó el Oscar a la mejor película internacional, y está inspirada en 2 relatos de Murakami, de un libro que se llama Mujeres sin nombre. Pero a mí me gusta mucho este libro. ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y me gusta mucho porque en él, en Murakami, pues hace una reflexión sobre la importancia que tiene el acto de correr en su vida y en su obra literaria. Murakami es un escritor de grandes distancias y de maratones. Y según él dice, escribir novelas se parece a correr en un maratón. Murakami escribe porque corre, según él mismo lo cuenta. Y bueno, cuando pienso en Gerardo, pienso en Murakami, porque Gerardo es un gran corredor también. Desde que yo lo conozco, prácticamente sale a correr todos los días, con mucha disciplina y constancia, y al mismo tiempo es un novelista, es decir, tiene más de 20 años escribiendo novela, constancia y perseverancia. Gerardo.
Está. Muy bien. Bueno, antes que nada quiero agradecer estar acá y darle las gracias a Salvador Silva de Puerta Abierta, a Miguel Uribe, pues han sido los ejecutores de esta novela. Y por supuesto a mi gran amigo el Zorro de California, ¿no? Que como ustedes ya verán, es un amigo muy, muy apreciado para mí. Cada vez que podemos nos vemos. Y le agradezco especialmente porque de alguna manera él ha sido el gestor intelectual de esta novela. Cuando yo la empecé a escribir, yo se la mandé a Salvador, dialogábamos, platicábamos. Es una novela que se fue haciendo a través de muchos diálogos, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido muy, muy significativo. Y también, pues igual agradezco a Salvador Silva porque desde el momento en que le di la novela, un día platicando en un restaurante, se la pasé sin mayores pretensiones. Al día siguiente me habló muy emocionado y me dijo que le había gustado muchísimo, que quería publicarla. Y bueno, va, ¿no? Entonces, la novela ha tenido como una trayectoria muy curiosa, muy simpática. Y pues para mí ha sido una gran experiencia, ¿no? Entonces, muchas gracias, estimado Salvador, y seguimos. Ya se oye mejor. Bueno, lo de Murakami, sí. Sí, coincido, yo también creo que la práctica de la novela se parece mucho a la carrera de larga distancia porque es una cosa muy loca, muy extraña. Siempre pienso que escribir novelas es algo así, bueno, se parece a dos cosas. Una es como aventarse encuerado al mar y la verdad no sabe uno para dónde seguir porque la novela tiene eso, es un arte muy extraño. Cada día cuando uno escribe no hay nada controlado, no hay nada regulado. Y por otro lado, se parece mucho a la carrera de larga distancia porque hay que correr mucho, mucho, mucho. A veces es hasta doloroso, ¿no? Claro, hay novelistas que sienten un gran placer cuando escriben cada día, pero es de mucha distancia, ¿no? Y eso me pasa a mí al menos, con eso sí me identifico mucho con Murakami, ¿no? Bueno, regresando al texto de Murakami, ahí el autor cuenta que puede determinar claramente el día y la hora en que decidió escribir su primera novela. Fue a la 1:30 de la tarde, el 1 de abril de 1978. ¿Se está haciendo eco? Si quieres apaga tu... el 1 de abril del 78, cuando estaba viendo un partido de béisbol tomándose una cervecita. Y cuando uno de los bateadores lanzó la pelota por los cielos en ese día radiante, dice Murakami que sintió como una suerte de epifanía. Y dijo para sí mismo, ¿no? Y dijo, ya está, voy a probar a escribir una novela. Y ahí comenzó su brillante carrera como escritor. Yo tengo mucha curiosidad, Gerardo, por preguntarte, ¿en qué momento decidiste que querías escribir novelas? Y si tuviste una suerte de epifanía al estilo de Murakami. Más o menos, pero fue distinto. Me pasó mientras corría. Me di cuenta, bueno, yo empecé a correr, pues no sé, desde que estaba en la prepa, y sentía mucho placer de correr solo, largas distancias, cansarme, agotarme. Y yo escribía relatos breves, pero un día, no sé, se dio solo un relato que ya tenía, lo fui extendiendo y me di cuenta que ahí había un ejercicio apasionante, ¿no? Y creo que el gran placer de la novela es que uno va descubriendo que prácticamente cualquier cosa puede ser narrada, y eso es fascinante. Además, en la novela uno tiene una libertad absoluta, no hay nadie que te esté indicando por dónde ir o por dónde ir, eres tú solo y tus propios demonios, ¿no? Lo cual, eso es maravilloso porque no hay ningún otro agente regulador. Claro, las lecturas que uno va teniendo, la experiencia que uno tiene, pero ese trabajo de pensar a solas, creo que sí se dio una tarde, mientras yo estaba corriendo en un lugar pues muy conocido en Guadalajara, que se llama el Bosque de los Colomos, ¿no? Ahí tomé la decisión de empezar a escribir una novela, ¿no? Un poco como hizo Murakami, siempre empieza uno tratando de pensar, pues vamos a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale, pero creo que es algo que viene desde adentro, ¿no? Sí.
vamos a entrar, digamos, en materia ya con quizá el personaje más importante de la novela, el protagonista, ¿no? Que es Miroslav Tichy. Y ahorita Gerardo nos va a leer una pequeña parte de Miroslav Tichy. Pero antes de eso, quisiera preguntarte, Gerardo, ¿cuáles fueron, háblanos un poco de las circunstancias en que encontraste a este personaje y por qué decidiste escribir sobre este artista checo muy poco convencional, ¿no? Nacido en 1926. Hasta donde yo sé, es la primera novela, ¿no?, que se publica sobre Miroslav Tichy. Hay un documental, sobre el personaje, ¿no?, que les recomiendo mucho, que se llama Tarzán Retirado, y es de Roman Buschbaum, que es el amigo de infancia de Tichy y quien hoy día tiene los permisos de la gran parte de la producción fotográfica de Tichy. Por cierto, debo decirles algo que nos dio mucho gusto a Gerardo y a mí, porque le escribimos a Roman Buschbaum y él dio el permiso para reproducir la fotografía que está en la contraportada del libro. Y también hace un pequeño cameo en la novela porque es personaje, ¿no? Tiene un diálogo muy interesante ahí con Tichy y y aparece como personaje en la novela. Pero sí, me parece que Gerardo es el primero que recupera para la literatura a Tichy, y estoy hablando no solo de América Latina, sino de la misma Europa. O sea, me parece que Gerardo, en ese sentido, es el primer novelista que está haciendo una novela sobre Tichy. Es decir, que lo transforma en un personaje literario. Y quiero hacer énfasis en esto para todos ustedes. No es una biografía de Tichy, no es una reconstrucción histórica, es una reconstrucción literaria de ciertos momentos de la vida del fotógrafo y sobre todo de sus últimos días. Entonces, yo creo que es un gran acierto haber encontrado esta especie de Diógenes moderno, ¿no?, que rechazó el lujo y el confort, ¿no?, que en sus últimos años pudo haber tenido, ¿no?, a través de la venta y exhibición de sus fotografías. Sí, bueno, fue algo casual. En el 2012 yo tuve que hacer un viaje de trabajo y pues iba caminando como turista por las calles de Praga y me encontré con un cartel. Pues resulta que estaban haciendo un pequeño homenaje a Miroslav Tichy. Yo no sabía nada de él. Vi el cartel y había una pequeña reseña sobre el personaje. Esa misma noche me puse a investigar en internet quién era Miroslav Tichy y pues me encantó, ¿no? Es un personaje que desde el primer momento me atrapó, pero fue algo muy casual. Me di cuenta que era un artista muy libre. Él fue un pintor en los inicios. Él empezó su carrera más o menos en 1948, 49, ahí en Praga como pintor. Ya había entrado el régimen soviético a República Checa, entonces a él lo empezaron a perseguir porque hacía desnudos de mujeres, lo encarcelaron, lo metieron a hospitales psiquiátricos y eso le provocó un gran golpe a Miroslav Tichy. Después él se fue a una ciudad más pequeña de República Checa, que se llama Kyjov, y él decidió convertirse en fotógrafo. Lo que más me gustó es que, bueno, él es como un antifotógrafo. Él él tomaba sus fotografías con cámaras hechas literalmente de basura, cartón, papel, plexiglas. Y él salía a las calles todos los días y hacía más de 100 tomas, solamente a mujeres de la calle. Las mujeres, casi todas ellas pensaban que Tichy pues era un loquito del pueblo y posaban para él incluso, ¿no? Después un vecino de Miroslav Tichy, precisamente él, encontró en su casita miles de rollos perdidos, los reveló algunos de ellos y armó varias exposiciones. A partir de ahí, las fotos de Tichy se volvieron objetos de culto, ¿no? Son fotos maravillosas, a mí me encantan. Podríamos decir que son antifotos porque todas están movidas, rayadas, sucias, pero justamente eso es lo maravilloso porque las imágenes de las mujeres pues son imágenes felices. Todas las mujeres están sonriendo, son mujeres plácidas, llenas de luz. Él murió en la miseria. Hubo
varias exposiciones de sus fotografías en París, Londres, en Madrid, pero nunca quiso ninguna retribución, ¿no? A la fecha hay una fundación que se llama Tichy Ocean, que justamente es a donde escribimos para pedir el permiso de las imágenes, y ellos son quienes tienen los derechos de las imágenes de Tichy. Pero bueno, es un personaje encantador porque es muy libre, tuvo una gran rebeldía hacia el mundo del arte y creo que, bueno, para mí es un gran ejemplo, ¿no? Como artista. Sí. Bueno, voy a leer un fragmento breve, primero de Tichy, justamente. Es un momento en el que está Tichy ahí en su casa. Estas son... aquí vienen unas imágenes para que ustedes puedan ver el trabajo de Tichy, ¿no? Estas son las fotografías de él y esta cámara. Después del último trago de ratafía, Miros se siente mejor. La sensación de lombrices arrastradas en el estómago ha pasado. Contempla en silencio su cámara, se rasca la cabeza, sus ojillos sagaces se contraen. Parece que nota algo en el lente del cartón. Ahí está, es un orificio tamaño garbanzo. De seguro fue otra rata. No importa, siempre se las ingenia para reparar esas fallas. Tras mover cacharros amontonados sobre una mesita, encuentra un botecito verdoso que contiene plexiglas rayado mezclado con pasta dental. Después de tapar el agujero con un pedazo de cinta plástica, Miroslav aplica la pasta selladora con la punta de un tenedor. 2, 3 veces sopla sobre el remiendo, levanta su cámara exponiéndola contra el foco rojizo que cuelga del techo. Ahora hace unas pruebas para verificar el sistema de rebobinado. Vaya ingenio, se trata del elástico de un short viejo, atado a un carrete de hilo. También arma de manera precisa un sistema de rebobinado con una corcholata de cerveza. Ahora la hace girar con la punta de 2 dedos. Se oye un leve clic. Miros sonríe en señal de aprobación. Listo. Se cuelga la cámara con una vieja correa de cuero. Ya casi no recuerda, pero esa correa la conserva desde hace más de 30 años. Perteneció al bolso de una estudiante asediada por un piquete de policías socialistas asignados a la prefectura de Kijów. Aquella tarde lluviosa de febrero, antes de ser detenida, la chica rubia logró aventar su bolso a un contenedor de basura que le salió al paso. Ya en la noche, como un fantasma disuelto entre sombras encharcadas, Miroslav se acercó a ese contenedor en busca de materiales valiosos para armar cámaras. Hurgando entre papeles y botellas de vidrio, encontró el bolso de la estudiante. Una vez en su refugio, abrió la bolsa y la sacudió sobre el piso mojado. De bulto cayeron objetos personales. A Miroslav nunca le importó, pero entre aquellos tubos labiales, una cajetilla de cigarros y notas sueltas de supermercado, había una libreta con una lista secreta de contactos estratégicos. Eran nombres de líderes estudiantiles organizados en lucha contra el régimen del mandamás Husak. Pero aquella noche a Miroslav nada más le interesaba la correa del bolso. Al principio la usó de cinturón, después como simple cordón para reforzar la pata de una silla. Finalmente decidió adaptarla como sujetador de cámaras fotográficas. Bueno, pensando en las fotografías de Miroslav Tichy, uno no puede dejar de hacer una asociación con la noción del aura, concebida por el filósofo alemán Walter Benjamin. ¿Recuerdas, Gerardo, que Benjamin, la siguiente, Jaime? ¿Recuerdas, no, que Walter Benjamin ha señalado que lo confiere el aura a la obra de arte es su condición de autenticidad, su unicidad?
es una, el aquí y ahora irrepetibles de la producción de esa obra de arte. Es decir, y aquí cito esta bellísima, bellísima imagen de Walter Benjamin para describir el aura, dice, esa aparición irrepetible de una lejanía por cerca que pueda encontrarse. Es desde luego una distancia infranqueable, por más cerca que pudiéramos encontrarnos de una obra de arte. Ahora, dice Benjamin, que con la reproducción técnica de la obra de arte, el aura tiende a desaparecer, como si fuera el alma que abandona un cuerpo al ser reproducido. Quiero poner dos elementos en la mesa para hablar de la fotografía aurática de Tichy, ¿no? Primero, las fotografías del artista checo se concentran en el cuerpo humano femenino en general, muchas de ellas en el rostro de mujeres. Y eso nos remite a los albores de la historia de la fotografía, cuando el retrato ocupaba un puesto central. En esas primeras fotografías nos dice el mismo Benjamin que, y aquí cito, el ahora nos hace señales por vez postrera en la expresión fugaz de un rostro humano. Quizá aquí está, ¿no, Gerardo? Una clave que nos permite entender, digamos, la belleza melancólica e incomparable de las fotografías de Tichy. Esos retratos de mujeres en las calles de Kiev, y enfatizo, mujeres en las calles de Kiev y no mujeres de las calles, ¿no? Es decir, en estas fotografías de Tichy aparece como un aire o aliento que acompaña al sujeto fotografiado. Y aquí conecta la palabra aura con su significado griego, que quiere decir viento suave y apacible. Un segundo elemento importantísimo, me parece que es gracias a las cámaras que construyó con elementos rescatados de la basura, Miroslav hizo fotografías muy imperfectas, pero que tienen ese gran poder de la evocación de esas primeras fotografías de la historia. Y por ello sigue irradiando de alguna manera el aura de la que hablaba Walter Benjamin. Para decirlo en una frase, el aura se resiste a desaparecer en las fotos de Tichy. Son fotos con alma. No, pues maravillosa la evocación que haces primero de Walter Benjamin y luego de las fotografías de Tichy como auras, porque sí, en efecto, me parece que las fotografías que tomó Miroslav eran auras efímeras, es decir, a él no le interesaba que la gente viera cuerpos precisos, sino cuerpos que se van desplazando y que en un instante desaparecen. Pero claro, al mismo tiempo son cuerpos que tienen una historia, porque ahora sabemos que muchas de las mujeres que él fotografió también fueron perseguidas por el régimen comunista, ¿no? Algunas de ellas estuvieron encarceladas durante más de 10 o 15 años, ¿no? Entonces, este poder efímero, pero a la vez histórico, es fascinante en Miroslav Tichy, ¿no? Porque son los dos elementos que están ahí. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí Tichy como flaner. Bueno, continúo con mi siguiente comentario. Creo que al imaginar a Tichy en su deambular cotidiano por las calles de Kiev, se nos vienen a la mente varias palabras para definirlo, ¿no? Como homeless en inglés, clochard en francés, vagabundo en español. Pero a mí me gustaría más verlo sobre todo como un flaner, como un paseante por la ciudad listo para disparar su cámara fotográfica. Como sabemos, la palabra viene del francés y es muy difícil encontrar una traducción al español. Y existe también la palabra flanerie, es decir, callejeo, vagabundeo. Correspondió al poeta Charles Baudelaire caracterizar al flaner como una suerte de caballero andante por la ciudad, como una figura emblemática de la modernidad y la experiencia urbana. Y creo que una buena parte de la novela veremos a Tichy como un flaner por la ciudad de Kiev, haciendo lo que más le gustaba en el mundo: fotografiar mujeres en las calles, en las plazas, en los jardines, en las tiendas, en las albercas, siempre mujeres. Al convertir a Tichy en un flaner, transforma de igual manera al lector en un flaner que va siguiendo los pasos de Tichy. Ahora, la flanería o el vagabundeo de Tichy no es solo el mero acto de caminar por la ciudad, sino, y creo que esto es muy importante, ¿no?, enfatizarlo,
es asimismo una metáfora de la vida del propio artista, ¿no? Es una manifestación de una persona que se siente libre para hacer lo que le gusta sin ningún tipo de atadura moral o social, ¿no? Es una forma extrema de libertad, podríamos decir, ¿no? No, exactamente. Es que lo maravilloso de Tichy es que era un artista que encarnaba de manera muy cruda la libertad, con todas sus consecuencias. Él sabía que esa libertad le iba a generar muchos problemas, fue perseguido, fue castigado y sobre todo fue convertido en un indigente. A mí no me gusta hablar de la indigencia porque Tichy creo que buscaba otra cosa, él buscaba el alejamiento y la reclusión. Y en esto que mencionaba Salvador sobre el hecho de que es un artista libre, ¿no? Sin cortapisas, eso para mí es maravilloso porque, digamos, Tichy nunca aceptó ser un artista orgánico, nunca aceptó plegarse a ninguna institución. Ustedes pueden ver en el documental de Roman Buchbaum, hay una parte donde él explica lo que ha pasado con sus fotos. Hoy en día una fotografía de Tichy vale más o menos 8,000 o 10,000 euros, ¿no? Cada fotografía. Él explica con detalle que, bueno, ha habido ya varias exposiciones en Zúrich, en Berlín, en Madrid, en Nueva York. Entonces, hay muchos cheques que están ahí acumulados, ¿no? Y la respuesta de Tichy me parece maravillosa. Él le dice, mira, si me traes un cheque, lo rompo delante de ti, ¿no? Y uno se pregunta cómo puede ser eso, ¿no? Hoy en día, ¿cómo puede ocurrir? Porque eso ocurrió en 2010, 2011 más o menos, ¿no? Hablamos de miles de dólares, ¿no? Probablemente la aspiración de muchos artistas, de muchos fotógrafos, estaba ahí en el trabajo de Tichy. Y a mí me encanta el hecho de que él nunca buscó el éxito, ni la fama, ni el reconocimiento. Al contrario, parece que quiso huir de todo eso. Y sin embargo, su trabajo es espléndido, ¿no? Son unas fotos que tienen mucha ternura, mucha lucidez, a pesar de que son oscuras. Como pueden ver, él hacía los propios marcos de las fotografías, incluso comía encima de las fotografías, es decir, las convirtió en antirreliquias, ¿no? Y eso es, digamos que estamos hablando de un artista que poco a poco fue desengranando el bloque soviético que lo colapsó y que lo confiscó, le prohibió pintar mujeres, pues él dedicó toda su vida a fotografiar mujeres, y como él quiso y con las herramientas que él quiso, ¿no? Bueno. Y bueno, también podemos hablar de pues, un gran tema en la fotografía, que es la fotografía callejera, ¿no? La siguiente, Jaime. Me llamó mucho la atención a mí que este vagabundeo por las calles lleva a Tichy a producir una fotografía callejera que lo va a situar con otros artistas contemporáneos. Y entonces yo me hice la pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Tichy y otros artistas, como por ejemplo Gary Winogrand, que lo estamos viendo ahí, que produjo fotografía callejera en Nueva York en los años 60, 70, justo cuando Tichy estaba haciendo lo mismo en las calles de Kiev, ¿no? Y la que sigue también, Jaime. Y también podemos hablar aquí de Joan Colom, que es un fotógrafo catalán, que en el barrio del Raval pues estaba haciendo fotografías también en los años 60. La fotografía callejera, digamos, como un estilo de hacer fotografía. Pero creo que hay una diferencia, y a ver si estás de acuerdo conmigo, si quieres abundar un poco más en esto, pero creo que hay una diferencia entre Tichy y estos fotógrafos que consiste, por un lado, en el proceso de la fabricación de las fotos de Tichy al usar cámaras domésticas imperfectas, por lo que acaba haciendo fotografías perfectamente imperfectas. Por otro lado, la apatía, por no decir el desdén por el producto terminado. Cuando Tichy imprime una foto, fíjense, solo imprimía una foto por negativo, nunca hizo 2 fotos por un negativo. Esta foto ya no le interesa. Por lo mismo, esta fotografía puede acabar en el piso, abandonada al polvo, al olvido, abandonada a las ratas. Y aquí, bueno, perdónenme, pero voy a hacer un spoiler de la novela, pero hay un personaje que a mí me fascinó y que es una rata precisamente que se llama Miche,
y que es todo un personaje en la novela. Me parece que se roba algunas de las escenas, porque es, digamos, esta rata que está siempre acompañando a Tichy, y hay una especie de diálogo, ¿no? Es decir, monólogos que hace Tichy a Miche, ¿no? Este personaje. Entonces yo creo que en ese sentido Tichy es un artista muy distinto a sus contemporáneos, que también hicieron fotografía callejera, y esta distinción tiene que ver con la primacía que le da Tichy al proceso antes que al producto acabado, ¿no? De hecho, fíjate, Salvador, que a Tichy en realidad lo único que le interesaba era el proceso. Es decir, él muchísimas fotos de Tichy él nunca las vio, las tenía aventadas ahí abajo de su cama o en la mesa. A él le interesaba buscar, salir a la calle, era como un Quijote posmoderno, porque él no andaba en caballo, pero traía su carrito del supermercado, ¿no? En la calle. Y ahí traía pues su ropa vieja, sus cosas, y lo que más le interesaba era buscar un personaje, seguirlo, fotografiarlo. Claro, hoy en día, digamos, con el feminismo actual, diríamos que era un personaje políticamente incorrecto porque iba detrás de las mujeres, ¿no? Pero bueno, hay que pensar que estamos en los años 60, en los años 50, y también de eso se tratan sus fotografías, son cuerpos de mujeres. Por otro lado, Tichy era un poeta de la imperfección, él hacía de la imperfección un arte. Estas fotografías, bueno, las del fotógrafo anterior, son muy aspiracionales, tienen mucho de limpieza y de urbanismo espléndido. A Tichy no le interesaba nada de eso. De hecho, él, su gran, digamos, uno de sus grandes consejos era más o menos así: si quieres hacer una buena foto, usa la peor cámara. Esa era su idea. Y eso creo que nos explica mucho, ¿no? Además, él hacía fotos incluso para destruirlas, ¿no? Bueno, aquí viene ya tus lecturas, tus dos lecturas, que son breves lecturas que va a hacer Gerardo, y vamos a la cámara 2, ¿no? La separé con papel del baño. Bueno, ahora leo algo breve de... hay una segunda personaje en la novela que para mí es muy importante. Es una chica que se llama Leina. Ella es anoréxica, vive en la ciudad de Bielefeld precisamente, y ella y Tichy se entablan porque ella entra a una exposición de las fotografías de Tichy. Me llamo Leina. He vivido toda mi vida aquí en Bielefeld. Parece un día tan ordinario como cualquier otro. Sin embargo, en el curso de una hora mi vida pierde el último equilibrio de aislamiento que me queda. Son casi las 11 de la mañana. La Kunsthalle está a punto de abrir al público. El sol brillante ha disuelto cualquier amenaza de bruma. Paseantes, mochila al hombro, deambulan o se tumban sobre el jardín lateral junto a la gran escultura ovalada con puntos de Henry Moore. Nada más pagar el ticket de entrada se me corta la respiración. Desde el primer tweet sobre la exposición me mantuve en vilo semanas enteras, imaginándome cómo sería mirar de cerca las fotografías de Miroslav Tichy, el gran demonio barbudo. Antes de entrar a la sala principal me asalta una sensación de vértigo. ¿Por qué me intriga tanto la obra del fotógrafo vagabundo? Yo también detesto la perfección. He conseguido por mis propios medios un cuerpo tan delgado que nadie me desea. Mi madre no lo soporta. Dicen que estoy matándome despacio, pero sus chantajes no me importan. Cada día confirmo pequeños triunfos verificando mi peso en la báscula, 43 kilos con algunos gramos extras. Lo primero que hago una vez adentro de la Kunsthalle es ir al baño. Por suerte las salas de exposición todavía están medio vacías. Me hago la tonta en un privado. Después espero hasta que una señora se lava las manos. En cuanto sale del baño la portezuela del privado, me levanto la blusa frente al espejo. Oh Dios, cuánto me gusta mirar mis costillas dibujadas bajo la piel. Una ráfaga de placer me zarandea. También verifico la planicie de mis senos. Como en otras ocasiones, nada me sorprende. Vuelvo a sentir fascinación de mi poder de decisión. Yo, nadie más, ha moldeado este cuerpo. Tal vez nadie me desea, mejor así.
Disfruto tanto la posibilidad de ser mi propia amante. Mirándome al espejo voy tocando los puntos ciegos de mi hambre. Un rubor intenso colorea mis mejillas. Enseguida, todo mi cuerpo se estremece flotando en una nube mientras cierro los ojos dejándome llevar por el frenesí de la privación. Esperemos que no se vayan a... Bueno. A ver. El carro azul. A ver. Bueno. Ahí vamos. ¿Esperamos? Yo creo que seguimos, ¿no? Bueno, por último voy a leer un pequeño fragmento de una escena que, pues a mí me gusta mucho. Miroslav Tychy tenía un amigo que vendía cajones para muerto, ¿no? Entonces él lo visitaba ya en sus últimas semanas buscando un cajón de muerto para él, ¿no? Su amigo se llamaba Aristides Blaha. Vengo a ver un cajón bien sellado para mí. Aristides hizo una mueca de sorpresa. Pero si tú no te vas a morir hasta que tengamos otra guerra universal. Miroslav vuelve a rascarse la cabeza sin dejar de mirar los ataúdes de madera brillantes acomodados en pilastras de falso mármol. Suelta una risilla. Te lo digo con toda sinceridad, Aristides. El mundo es apariencia, pura ilusión. Yo he sido una broma de Dios. No me quejo, pero tengo el presentimiento de que se me está acabando el tiempo, amigo. Acariciándose la barba, suelta una carcajada burlesca de sí mismo. Aristides escruta a Miros en silencio. Afuera el bullicio de la calle se combina con claxons intermitentes, como aquí. Amo el contraste. Por eso deseo hacer de mi muerte una representación concreta, como la fotografía. Nada abstracto. Prométeme que no vas a prenderme fuego en un horno como si fuera un muñeco de madera podrida. Con la mano derecha hace un movimiento espásmico al aire. Tampoco quiero que lances mis cenizas al aire, eso sería demasiado. ¿Cómo le dicen ahora? Naif. Yo más bien he sido una cucaracha poética, toda la vida me escurrí entre cloacas. Hace un movimiento zigzagueante con la mano derecha y suelta una risa extensa. En todo caso, he sido un poeta muy malo, pero con buena percepción del mundo, especialmente de las mujeres, ¿sabes, Aristides? Si quieres tener una buena perspectiva del mundo, debes tener una pésima cámara, como esta. Otra vez se ríe picándose la cabeza con los dedos. Prométeme otra cosa, Aristides, vas a preparar mi cadáver con buena luz. Límpiame bien con una esponja, no me dejes polvoriento. Si me lavas con agua tibia, mejor. Eso me hará más transparente. Y peíname como un príncipe de las cavernas. Tampoco me dejes puesta esta ropa apestosa. Si alguien va a mi funeral, se sentirá engañado. Dirá, «Hey, ¿este es Miros?» Será nuestra última broma, ¿no te parece, Aristides? Vuelve a reírse tosiendo. Escupe una flema en un pañuelo que trae doblado en el bolsillo. Ven, Miros, acompáñame abajo. Nervioso, expectante, rascándose la barba, desciende la escalerilla en forma de caracol. Sobre la plancha de acero inoxidable está tendido un hombre de edad avanzada. Una manta gris cubre todo el cuerpo hasta la mitad del pecho. Puedes sentarte ahí, en ese banquillo. Miros entiende que se trataba de una orden aleccionante. Dócil, con los ojillos lanceteados por el asombro, se sienta en un rincón sin decir nada. Aquí tienes pues, querido Miros, se llamaba Milko, infarto fulminante, 74 años. Como ves, era un tipo bien parecido. Dicen que su instinto seductor hacia las mujeres era como un zumbido de un insecto que va y viene. No era solo cuestión de acostarse con ellas, les inoculaba un apego vicioso, aunque era un avaro de mierda. Dejó escrito no pagar una sola curuna de más por mi trabajo, ¿te imaginas?
De no ser por la insistencia de la viuda, Milko sería capaz de hacerse enterrar en la fosa común. Pero como verás, soy un profesional, jamás escatimo mi talento por dinero. Miroslav observa de perfil, nunca antes ha estado tan cerca de un cadáver, mucho menos ha estado presente en un procedimiento de embalsamado. A pesar del resquemor, cierta morbosidad juguetona lo impulsa a permanecer quieto sin hacer preguntas. Miros observa sin escrúpulos ridículos, dejando que fluya su instinto de fotógrafo viejo. ¿Tienes una cerveza por ahí? Arístides termina de acomodar los filtros del aparato succionador. Seguro, amigo. Abre la portezuela de un refrigerador enano. Adentro pueden verse cervezas de diferentes marcas apretujadas, junto a quesitos de Olomouc envueltos en papel aluminio. Aquí tienes, amigo, una Kotzel bien fría. Miros la recibe con las dos manos como si fuera un trofeo. Sed nerviosa, empina un trago largo y eructa hacia el techo. De modo que en esta misma plancha estaré dentro de algún tiempo. Me hace gracia, Arístides. Quisiera hacerle una foto al señor Milko, pero no me atrevo. El único tema que me ha interesado toda mi vida son las mujeres vivas, muy vivas. Esta vez suelta una risilla apuntando con la punta de la botella hacia el cadáver. Zdraví, por usted, señor Milko, déjese tratar por mi amigo, un verdadero artista del cuerpo, de cuerpos muertos, ya verá. Arístides también levanta su botella de cerveza de un modo sobreactuado. Zdraví, Milko, miros, por la belleza oculta de los muertos. Ahora, si me permites, voy a explicarte detalles de lo que haré contigo cuando estés tendido en esta misma plancha. Mira. Primero voy a asegurarme de que tu cuerpo esté todo el tiempo hacia arriba, nunca de lado, ni boca abajo. Te dejaré reposar al menos 30 minutos. Así provocaré que la gravedad haga su trabajo. Tu sangre descenderá hacia las partes más bajas. Por supuesto, hay inconvenientes porque en algún momento tus rasgos faciales se pueden decolorar, lo cual complicará un poco devolverte la apariencia natural. Enseguida voy a cortar tus ropas con tijeras y a retirarlas. Un método rústico pero efectivo. ¿Ves? Al señor Milko no le importa nada. Serás un Adán posmoderno. ¿Por qué ese gesto? Mira, te juro por mi madre polaca que guardaré celosamente tu desnudez de cualquier mirada intrusa. Miros da tragos mínimos a la cerveza, se tranquiliza un poco. Solo así es posible observar sin temores absurdos el procedimiento completo de un embalsamamiento representado como espejo del propio cadáver. Hay algo hermoso, sutil, desinteresado y hasta generoso por parte de su amigo. Si al principio se sentía perturbado, ahora lo cicatea un impulso emocionante. Observa, Miros, aquí tienes al señor Milko desnudo de pies a cabeza. Como ves, siempre habrá una toalla limpia cubriendo tus genitales. ¿Por qué? Bueno, casi siempre trabajo a solas, pero en cualquier momento podría entrar algún familiar. También contigo tendré cuidado de no dejar ninguna herramienta de trabajo sobre tu cuerpo. Los cuerpos muertos jamás deben confundirse con mesas de trabajo. Ahora examino a detalle cada parte del cuerpo, del tórax y las extremidades en busca de cortes, moretones o llagas. Por ley debo reportar cualquier cosa. Pero además, esta inspección me sirve para darme una idea sobre el tipo de productos químicos que voy a necesitar. Con este atomizador voy a aplicar un germicida potente para desinfectar boca, ojos, nariz y oídos. Listo. Voy a cubrir orificios con algodones para evitar escurrimientos. La viuda me pidió rasurar al señor Milko. ¿A ti te gustaría? Miros mueve negativamente la cabeza. Lo sospechaba. ¿Cómo cortarte la barba si ha sido tu sello distintivo por todas las calles de Kijov? Yo lo hago para lograr un efecto más terso en la piel del rostro. Eso es. ¿Ves cómo queda la cara de Milko? Ahora procedo a un masaje sobre los músculos principales. Me sirve para romper el rigor mortis. Observa, lo hago con fuerza, apretando con las yemas y las palmas extendidas. Así aumento la presión extravascular y hago que se desvíen los fluidos hacia donde sea más fácil extraerlos. Listo. Arístides resopla, se limpia una gota de sudor en la frente. Antes hacía estos masajes fácilmente, ahora me canso más. Miros ya casi ha tomado la mitad de la cerveza.
Pone su cámara en el piso sin perder atención a las palabras de Aristides. Enseguida procede a manipular las facciones del rostro. Te lo digo sin falsa modestia, Miros, pero aquí es donde se hace notar mi talento artístico. Primero voy a restaurar los ojos. Igual que Nico, si noto que se han hundido un poco tus cuencas, te voy a introducir unas almohadillas de algodón entre el párpado y el ojo. Mira, lo haré con estas pinzas, así, despacio. ¿Notas la diferencia? Ahora los ojos de Nico tienen más volumen, se notan más redondeados hacia afuera. A veces tengo que mantener los párpados cerrados con crema adhesiva, pero con el señor Nico parece que no será necesario. Espero contigo tampoco. Podrás sacarme un buen susto si se te abren los ojos de repente. Ahora, como ves, masajeo con la punta de 2 dedos la boca de Nico. Casi lo hago sonreír, pero no tanto. Sería demasiado cínico de mi parte entregarlo con una mueca que pueda ser interpretada como la última burla de Nico. Tú, en cambio, sí merecerías mostrarte de lo más sonriente con tu propio funeral, en tu propio funeral. Te imagino como un espléndido Diógenes el cínico. Salud por aquel gran filósofo. Mi último comentario para ya dar paso a las preguntas que tengan ustedes. Y este comentario tiene que ver con el estilo literario de Gerardo, porque a mí me parece que él tenía pues un gran reto que enfrentaba al escribir esta novela. Por un lado, Tichy y sus fotografías, que son como un ensayo de poesía visual, actos poéticos, como el mismo Tichy le dirá en su diálogo a Roman Buschbaum, ¿no? Son como una suerte de epifanías visuales, de esas fotos de esas mujeres evanescentes, y creo que lo que has hecho Gerardo en la novela también son epifanías poéticas. Tu estilo está en una estricta consonancia con el tema. Una prosa poética, con metáforas, con analogías, con una adjetivación precisa, es decir, una prosa sensorial, sensual, que va recreando atmósferas, ambientes, miradas. Es como si siguieras el consejo de Baudelaire de siempre ser un poeta, incluso más poeta cuando escribes prosa. Y hablando de la descripción de lo que le pasa al cuerpo de Leina por su anorexia, son páginas realmente bien escritas también, al igual que las crónicas del embalsamiento anunciado de Tichy. Y estas páginas, Jaime, la que sigue. Sí, estas páginas, para insertar un poco a Gerardo en la historia de la literatura mexicana, me parece que tenemos que hablar de Fernando del Paso, ¿no? Estas páginas nos recuerdan sin duda al Palinuro de México. Y es una novela a la que Gerardo le dedicó, por cierto, un ensayo académico importante. Me parece que la novela de Gerardo hace un paseo intertextual por esta gran novela de Fernando del Paso en cuanto a las múltiples perspectivas físicas y simbólicas del cuerpo humano. En tu novela das como unas lecciones de anatomía del cuerpo humano y los estragos que un desorden como la anorexia puede causar. Asimismo, es fascinante la manera en que describes la gradual ceguera de Lucas como un lento atardecer de verano, ¿no? Para citar a Borges. Sí, bueno, gracias, Salvador. Es que en la novela hay varios desafíos. Uno de ellos fue el propio Tichy. A mí me hubiera gustado conocerlo, claro. Pero yo quería narrar un poco de la historia soviética a través de Tichy, ¿no? El otro gran desafío es Leina, el personaje. Es decir, hablar en primera persona desde la voz de una mujer anoréxica. Bueno, yo no soy mujer, ni creo que lo vaya a hacer, pero la idea es encarnarse en una persona totalmente diferente y pensar en su visión del mundo desde la anorexia. Eso me interesaba mucho. Y hacer una especie de estrujamiento entre la visión de una chica muy joven y las fotografías de Tichy. El otro personaje que también
pues yo me divertí mucho escribiéndolo, es Lucas. Lucas es un chico que tiene ceguera casi total y bueno, Leina y él se enamoran, ¿no? Tienen una relación un poco extraña, pero también es como un antipersonaje, es un chico que está tratando de ver el mundo con lo poco que le queda de vista. Esto surgió de la lectura de un gran escritor norteamericano que se llama Stephen Kusisto. Él sí es ya ciego total, ¿no? Entonces la narración de la experiencia de Kusisto me marcó mucho, ¿no? Entonces sí, la novela tiene esos desafíos, ¿no? Por eso decía al principio que creo que eso le pasa a todo novelista, ¿no? Cuando uno se plantea escribir una novela, uno puede tener ciertas estructuras y ciertos personajes, pero todo se va construyendo en el momento, ¿no? ¿Tú pensaste siempre en este título de Tichy en Bielefeld o tuviste un título alternativo? Porque a mí me gustaría sugerir un subtítulo. Bueno, a ver. Sería Tichy en Bielefeld o la estética de las luciérnagas. Está padre, ¿no? Pero eso ya se los dejo a ustedes para que lean la novela y establezcan la relación con las luciérnagas. Y ahora damos paso a Londra López para que venga ella a moderar esta parte de esta noche. Pues gracias por su diálogo, la verdad estuvo muy padre y felicitarte nuevamente, Gerardo, por esta gran obra. A mí ya me tocó leerla en lo personal, es una gran novela, recomendadísima, y vamos a pasar a la ronda de preguntas, comentarios, felicitaciones. Si alguien quiere por ahí decir algo, puede levantar la mano y les pasamos aquí el micrófono para que también el autor de esta novela se lleve nuestras felicitaciones, comentarios. Y nada más personalmente ahí para adelantarme un poco, él platicaba con él antes de que iniciara su diálogo que a mí me gustó mucho cómo él narraba el contexto histórico en cuanto a este régimen comunista, pero lo hacía de una manera que sonaba muy personal, ¿no? No nada más desde Tichy, sino de los demás personajes que aparecen en la obra, cada uno con la narrativa de su vida cotidiana te iban indicando cómo era este régimen de terror, de miedo, en donde incluso el amor tenía que hacerse en secreto, en donde desconfiabas de tus semejantes, y la verdad esa parte creo que también la van a disfrutar bastante en esta obra. Ya lo decía él, quería expresar la realidad que existía en ese momento, pero de una manera no tan como una crónica o algo por el estilo, sino más personal, y creo que lo logró bastante bien. Entonces, ¿alguien quiere hacer un comentario para pasarle el micrófono? ¿Puede levantar su mano? Por allá, déjenselo paso. Muchas gracias, buenas noches, felicidades por la novela. Yo nada más tengo una duda más bien editorial y es la pregunta de por qué cambia como autor de las primeras novelas con dos apellidos a esta a uno solo. Es fuera de la novela pues, pero como duda editorial. La verdad no sé bien, pero lo que pasa es que mucha gente me conoce por el segundo apellido y algún editor me sugería que quedara así, ¿no? Porque mucha gente me conoce más por el segundo apellido, pero en realidad no tiene nada en particular, es solo eso, ¿no? Acortar un poco el nombre, ¿no? Sí, aquí están mis hermanos, hay dos de mis hermanos, ¿no? Mi mamá era de origen, china, mexicana, ¿no? Entonces, un poco eso. Por cierto, eran de acá de Manzanillo también, ¿no? Sí, y ahora estoy pensando en otra novela, un poco recrear la vida del abuelo. Me acabo de enterar, hay un dossier muy interesante que me consiguió una historiadora de Ciudad de México. El abuelo fue investigado por el gobierno de López Mateos, ¿no? Eso me intriga mucho, ¿no? Fue investigado porque al parecer el abuelo en sus viajes que hacía de Manzanillo a China ingresaba chinos y creo que ingresaba otras cosas también. Y eso es interesante. Pero ese es otro tema que quisiera explorar más, ¿no?
Yo en realidad no soy historiador, me gusta mucho la historia como telón de fondo. Acá en la novela, efectivamente, como decía Alondra, no quería hacer una novela histórica con muchos datos, más bien quería ubicar al personaje en su contexto. Él vivió la primavera de Praga, digamos, ¿no? Le tocó un momento muy álgido con muchas persecuciones, muchas manifestaciones. Él estuvo más de 20, 30 veces recluido en psiquiátricos, ¿no? Entraba y salía, ya lo conocían ahí, ¿no? De hecho, él se enamoró, la única, digamos, relación amorosa que aparece en la novela es con una enfermera que él conoció en un psiquiátrico, ¿no? Pero sí, el contexto es histórico, es un telón de fondo, nada más no es una crónica histórica en sentido estricto, ¿no? Creo que allá había otra preguntilla, no sé. Hola, buenas tardes. Te saludo con gusto y mucho afecto, Gerardo, igual Salvador Velasco. Sean bienvenidos a estas tierras colimotas de nueva cuenta y espero que las respectivas estancias sean gratas. Y bien, tú ya sabes, Gerardo, qué significa que un servidor esté ya fuera de este mundo. Según lo fincó Salvador Velasco, desde hace casi 2 años, cuando aclaré que de tajo me retiraba de los asuntos culturales y artísticos locales. Por tanto, decidía permanecer al margen público de emitir comentarios o juicios en torno a esas cuestiones. Igualmente, declaraba retirarme de toda lectura y toda escritura. De esta forma, solo quiero agregar por el momento lo siguiente. Siempre me ha parecido irresponsable, inoportuno y hasta detestable opinar sobre algún libro que no se ha leído. En consecuencia, yo no puedo hablar respecto a tu libro que aquí se presenta, pero sí me obliga a expresar mi beneplácito por esta tu reciente aportación literaria. Por otra parte, debo enfatizar que te conozco en parte como escritor y también en parte como ser humano. He leído con regocijo solo un libro tuyo que con orgullo recibí personalmente como un regalo de tu parte, dejándome un íntimo e innegable placer su lectura. Y si bien tú mismo consideras esa obra igual a una especie de tránsito experimental literario, entre esas bifurcaciones, digamos, bisoñamente experimentales, yo debo admitir en ella el valor de una literatura que deja entrever un esperanzador envión dentro del ámbito de las letras nacionales e incluso más allá de ellas. Teniendo este antecedente tuyo, ya que a veces basta leer un poco de algún autor para medir parcialmente su calibre, tengo la certeza, decía, de que esta nueva producción tuya reafirmará mis convicciones aludidas como lector entusiasta de tu obra. Enhorabuena, Gerardo, y pues, ni modo, tendré que retornar, por lo menos temporalmente, para incorporarme a esta vida y así, si la realidad lo permite, meterme como incursionador entre tus actuales letras. Abrazo, Gerardo, y avanti con este menester que tanto amas. Gracias. Agradezco mucho las palabras de mi querido amigo, el poeta, que aunque ya no es de este mundo, está en este mundo ahora, ¿no? La verdad es que es un halago que esté acá porque yo sé que él está retirado de las letras y para mí es un gran honor que esté acá y que también pueda recibir mi novela. Muchas gracias, estimado Barreto. Gracias. Gerardo, buenas noches. Perdón. Sí, mira.
Mira, bueno, primero felicitarte por esta novela. Siempre voy a decir que siempre te comento pues con mis conocidos, con mis amigos, que gracias a ti entendí el tema de las transcripciones, que ya me sirvió demasiado. Te lo agradezco públicamente. Y preguntarte, ¿nunca te sentiste de alguna manera poseído por el espíritu de este hombre al estar escribiendo? Es excelente pregunta. Sí, claro. Desde antes, de alguna manera creo que hacer novela en este país es un poco un trabajo muy underground, ¿no? Yo trabajo en un pequeño cuartito. Claro, tengo unas condiciones muy distintas a las que tuvo Tichi en su momento. Tengo un trabajo, puedo vivir más o menos, ¿no? Pero sí, de alguna manera, claro, hay un momento en que uno se siente poseído por un personaje tan intenso y es inevitable. Creo que si no llega uno como escritor a un nivel de posesión del personaje, no se puede hacer nada, ¿no? Todo se vuelve muy superficial. Entonces, claro, en algún momento, pues, yo soñé muchas veces con Tichi, por eso me gusta correr también, porque ahí puedo imaginar lo siguiente, ahí resuelvo cosas que se quedan. Y ahí podía imaginar los lugares en los que él estuvo, ¿no? Es una posesión muy apasionante, yo diría, ¿no? Fascinante, porque se comparte con uno mismo, pero también cuando uno dialoga vuelve a aparecer el personaje, ¿no? Entonces sí, muchas veces me pasó, por supuesto, ¿no? Una pregunta sobre una parte de la novela, una parte de la estructura de la novela. Como dijo Alberto, no podemos referirnos a su contenido porque apenas la vamos a leer, pero sí me sorprendió mucho ver que, por ejemplo, en la novela Sangre Fría, Premio Santander de España, se daba en 3 capítulos. Y era un cofre de palabras costumbristas, de lenguaje coloquial. Entonces, yo ahorita hacía abuelo pájaro, ojeo la novela y veo que se me hace que no hay capítulos. O sea, eso, desde que empezamos una narración continua que, como dijo Salvador, al final en la solapa, con la pasta en la contraportada, pues se va ligera y es de buena lectura. Entonces, ¿qué nos puedes decir respecto a esto? Sí, gracias. No, en realidad más que capítulos yo pensé en escenografías, ¿no? Haciendo un poco homenaje al mundo de Tichi y sus fotografías. La novela está estructurada a manera de escenas, ¿no? Son escenas cruzadas. Una escena transcurre tomando a Tichi unas semanas antes de morir y otras escenas tienen que ver con Leina, ¿no? Leina vive en Bielefeld, es una ciudad que yo he conocido por trabajo, es una ciudad pequeña, muy entrañable, tiene un área hospitalaria bastante grande, entonces Leina vive en Bielefeld y Tichi está en República Checa, en Kyjov, son 2 países distintos, y entonces se van cruzando cada escena, por decirlo así, ¿no? O sea, son escenas un poco largas, pero no lo pensé en términos de capítulos, ¿no? Y me interesaba más producir escenas con voces narrativas distintas, que siempre ese es un desafío cuando uno escribe novela, ¿no? Pensar en el tiempo, en el espacio y en el tono narrativo, ¿no? La gran pregunta siempre es quién narra, quién habla, ese es un problema, ¿no? Porque a veces me han dicho, es que tú eres así y se ve en la novela. No, yo realmente no tengo nada que ver con los personajes, ¿no? Creo que el gran arte de la novela es aprender a desdoblarse, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más gusta participar? No sé muy bien cómo estructurar esta pregunta, pero me gustaría saber si en el proceso en el que estuviste escribiendo y narrando sobre este personaje, tú
aparte de la identificación que obviamente tienes que sentir con este artista, ¿hubo algún aprendizaje introspectivo que tuviste durante? Sí, yo creo que todo el tiempo. Tichí me fascinó porque en muchos momentos yo sentí que me estaba hablando a mí, ¿no? Yo de alguna manera dialogaba con él, le preguntaba cosas. Si ustedes ven en algún momento ese documental de Roman Buchbaum que hay una versión de 20 minutos, otra un poco más larga de 40 minutos, uno siente que realmente te habla, ¿no? Él hacía monólogos. Entonces, sí, yo aprendí mucho, a, digamos, a poner los pies sobre la tierra con el arte de la literatura, ¿no? Cuando uno hace novelas, probablemente uno piensa en procesos de publicación, ventas y demás, pero una cosa que enseña Tichí es que el arte es valioso por el arte mismo, ¿no? Es decir, el trabajo artístico es muy complejo, es muy difícil, es muy sofisticado. Yo me he topado, tengo más de 20 años dando clase y a veces estudiantes y personas fuera de la universidad se refieren a las novelas como, pues no sé, como si fueran piezas de pan que uno elabora, ¿no? En realidad se deja la sangre y sudor cuando uno escribe, es hasta doloroso, es muy complejo, pero a diferencia de otros tipos de arte, esto casi no se ve porque, por ejemplo, un músico ejecuta su instrumento y en 3 minutos tú puedes valorar eso, ¿no? Una pintura también se ve rápidamente el tipo de trabajo. Una novela no, eso requiere un trabajo más dedicado, más cercano, más introspectivo. Y la escritura de novela, al menos la que yo hago, la que yo entiendo, requiere mucho trabajo porque implica mucho trabajo de investigación, muchas horas de lectura, hay que ir a ciertos lugares, indagar, pero al mismo tiempo eso es fascinante, ¿no? Es fascinante, es algo que ya no podría dejar de hacer, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Y claro que sí va aprendiendo uno muchísimo. Tichí era un gran admirador de Diógenes, el cínico, ¿no? El cínipe, y es un filósofo que a mí me maravilla. Hay muchas anécdotas de Diógenes, ¿no? Una que me encanta particularmente. Diógenes vivía en un barril en la antigua Grecia. Una vez Julio César fue a visitarlo porque ya era muy famoso. Alejandro el Grande, sí. Fue a visitarlo porque ya era muy famoso, entonces se acercó a Diógenes y le dijo, usted es Diógenes, el gran filósofo, y Diógenes le dijo, me está tapando el sol, ¿no? Muévase. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí, eso. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿No? Le dice Alejandro Grande a Diógenes. Y le dice, sí, hay algo que puede hacer por mí. Muévete un poquito a la derecha porque me estás tapando el sol. Bueno, el espíritu de Diógenes está totalmente encarnado en Tichí y esa es una gran lección. O sea, si uno piensa hacer arte pensando en dinero, en promociones y todo, se puede hacer, está bien, hay muchas maneras de hacerlo, pero creo que Tichí era mucho más auténtico, ¿no? Y eso todo el tiempo está gravitando en la escritura como aprendizaje. Claro, yo no escribí esta novela para hacer un panfleto de enseñanzas, no es una novela moral, ¿no? Es una novela, ¿no? Pero uno aprende muchísimo de Tichí, tanto de sus fotografías como de su postura ante la vida, ¿no? Y eso es encantador, realmente, ¿no? Hay una escena en el documental en el que Roman Buchbaum le insiste mucho a Miroslav sobre la importancia de cobrar ese dinero que está ahí, ¿no? O de ir al menos a una exposición. Entonces, Tichí en un momento le dice, mira, si me insistes tanto en ir a una exposición, puedo ir, pero me voy a quedar afuera, voy a tomar vino y me voy a ir a mi casa. Es decir, lo que le quiere decir es que él nunca va a traspasar el umbral mercantilista del arte, él siempre va a estar al margen, ¿no? Y eso es algo muy valioso, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, tal vez Tichí tenía sus facultades mentales ya distorsionadas, tenía problemas, no le interesaba el dinero. Creo que no era eso, ¿no? Él hasta el final de su vida se mantuvo al margen, ¿no? Bueno, y sí, claro que hay mucho aprendizaje. ¿Alguien más gusta participar? ¿Qué
tal? Buenas noches a todos y a todas. Mi pregunta es, de todo ese Tichí, ¿alguna fotografía que a ti te haya gustado, de todas las que él tomó, y por qué? Gracias. Sí, hay una en particular que yo digamos, la tomé para narrarla un poco más en extenso. A él le gustaba mucho ir a una piscina pública que está en la calle Mesrigodí, está en la ciudad de Quillov. Es una una piscina pública, ¿no? Y él se ponía en el alambrado de la piscina a tomar fotografías a las mujeres. No lo dejaban entrar porque olía mal, ¿no? Y los de la piscina decían que causaba mala impresión. Él tomó una fotografía de una mujer que está soleándose, boca abajo, leyendo un libro. Después yo me puse a indagar y, bueno, a él le interesó esa fotografía porque había manchas en el muslo derecho de esa mujer. Y yo descubrí que esas manchas vienen de un proceso de tortura que ella tuvo en el año 1959. Ella fue capturada por la policía soviética de Praga, fue torturada, entonces le quemaron cigarrillos, ¿no? Y lo que Tichí no sabía, y yo supe después, es que hay una historia muy dramática de esa mujer, de esas manchas, ¿no? Entonces, lo que me interesaba también era ver que cada fotografía de Tichí es una historia particular, ¿no? Entonces, recuperar esas historias fue un proceso fascinante, ¿no? Esa en particular me conmovió mucho, ¿no? ¿Alguien más que guste participar? Por cierto, debo decir que esa chica fue detenida porque en una de las manifestaciones ella se puso frente a un cañón, es decir, a un tanque de guerra, y hay una fotografía famosa de otro fotógrafo checo donde ella aparece ahí, está de frente al tubo central del tanque de guerra, ¿no? A mí por eso me intrigó mucho la imagen. Y algo que, bueno, a mí me interesó bastante en el libro es que es bien curioso cómo Tichí, a pesar de que trata de quedarse afuera de su contexto, él simplemente no toma partido por nada realmente. Incluso hay gente que va a las protestas y eso, y él simplemente se queda como espectador. Se me hizo muy padre eso, cómo a pesar de estar aislado, te cuenta esa historia y esos momentos y esa realidad a través de sus fotos, ¿no? Que es algo también bastante interesante. Y bueno, si ya no hay ninguna intervención, les comento, van a estar a la venta libros de Gerardo Cham, van a estar a 250, normalmente están a 320 pesos, ahorita por promoción especial van a estar a 250, entonces quien guste, para que de una vez se los autografíe aquí el autor, adelante, van a estar acá afuera. Entonces, podemos pasar también aquí al patiecito, va a haber un pequeño brindis para que nos acompañen. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. No se emborrachen con el brindis.